Hola Fernando, ¿cómo estás? Un Muy bien. gusto de participar de esta llamada. Bien, el gusto nuestro de poder contar con tu mirada y bueno, un poco vamos a estar hablando de esos temas que anticipaba. Bueno, ¿cómo estás viendo? Primero te pido una mirada respecto a la cuestión global, de cómo estás viendo este contexto tan complicado en el mundo. Veníamos de un despegue de la pandemia, con aceleración de la demanda, con precios que siguen volando, pero que ya entonces comenzaban a repuntar, y se suma la crisis bélica allí entre Rusia, Ucrania y la OTAN, ¿no? ¿Qué es lo que nos podés compartir de este momento tan particular del sector oil and gas en América Latina? Sí, bueno, a ver, en principio el nivel de incertidumbre que tenemos, el impacto de lo que es la intervención de Rusia en Ucrania ya se siente y se ha empezado a notar. Probablemente no en toda su magnitud todavía, y tampoco en Latinoamérica, sobre todo porque los gobiernos están absorbiendo de alguna manera, ya sea a través de subsidios o con fondos de estabilización que ya tenían previstos, están asumiendo parte del impacto, y por lo cual el consumidor final o la población todavía en muchos casos no lo nota, pero el nivel de incertidumbre es muy grande. Hay mucha falta de certeza de qué se puede esperar para los próximos meses, y sobre todo la guerra de Ucrania, cuánto tiempo puede durar, y más allá de la guerra, en definitiva, aunque la guerra termine mañana, las sanciones van a seguir en pie, por lo cual los impactos a nivel económicos y a nivel del sector energético y de la economía global se van a seguir sintiendo. Yo creo que hoy el riesgo a nivel global, o lo que están mirando todos los analistas, es la posibilidad de una disparada de la inflación, por el impacto no solamente del lado de la oferta, pero también del lado de la demanda, pero bueno, sobre todo del lado de la oferta, y la posibilidad de una recesión global, ¿no? Que dependiendo del tiempo que se extienda este conflicto, puede ser de mayor o menor magnitud, pero bueno, ese es el riesgo, ¿no? Que existe actualmente. Esto sería un mix de precios altos con demanda, ¿no? Que a la vez exacerba esos precios altos, y que se da de frente con un momento que era de despegue económico, ¿no? Sería esa la ecuación que podría eventualmente provocar algún tipo de impacto en la economía global. Sí, a ver, ya desde antes, vos acordate que desde fines del año pasado, ya de principios de este año, antes de que se produzca la guerra de Ucrania, ya había el mercado internacional de energía ya estaba en un momento complicado, sobre todo porque estábamos saliendo de la pandemia, la demanda se había recuperado fuerte y la oferta no había llegado todavía a alcanzar el ritmo de recuperación prepandemia en muchos de los casos, por lo cual ya se veía ver subiendo los precios. Después, con el tema de la guerra de Ucrania, se ve afectado el tema de la oferta a nivel global, y con el consiguiente impacto en los precios ya de una manera mucho más marcada. No te olvides que Rusia es un gran exportador de gas, de crudo, pero también de diésel, de metales y de productos agrícolas a todo el mundo, sobre todo a Europa, ¿no? Y sobre todo la parte de gas y de diésel. Y por otro lado, algo también interesante, yo creo, de remarcar es, más allá del impacto en el mercado del gas y del mercado del petróleo, en lo que es el suministro de diésel y bueno, en nuestro caso de gasoil, que bueno, va a ser un impacto fuerte en Latinoamérica. El diésel está en la base de la economía, ¿no? Es el combustible fundamental del transporte, y tiene un impacto muy grande en la economía, en todos los sectores de la economía. Basta con recordar que buena parte de las crisis que tuvimos de las protestas sociales que se manifestaron en los últimos años, te acordarás de los chalecos amarillos en Francia, de las protestas en Colombia, los paros y protestas de los camioneros en Brasil, las protestas en Chile. Todos esos protestas sociales arrancaron por un incremento en el precio del diésel. En aquella oportunidad, un poco para contrarrestar
el impacto de los subsidios o los beneficios económicos para el sector de las renovables. Los gobiernos se vieron obligados a reducir un poco los subsidios a los combustibles y habían aumentado los impuestos, y eso desató una ola de protestas sociales. O sea que todavía no vimos en buena medida lo que es el impacto de la falta del suministro, la falta de oferta, la reducción de la oferta del suministro de diésel y de gasoil, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué se producen estos, el caso por ahí que tenemos más a mano es el de Argentina, ¿no? Estos faltantes de diésel? Por un lado, bueno, se menciona esta diferencia de precios, la paridad de importación, ¿no? Digamos, la diferencia abismal entre el precio interno y el precio internacional, ¿no? Con el crudo por encima de $100, 110, 120, 130 y tanto, lo hemos visto en los últimos meses. Se menciona también la escasez de crudo pesado también como una variante de esa imposibilidad de abastecer. ¿Qué está sucediendo en el resto de los países de América? Vos mencionás que es un problema generalizado esta disponibilidad de diésel. ¿Qué está sucediendo? ¿Las refinadoras están optando por exportar el diésel y abastecer con una cuota menor el mercado local? ¿Hay capacidad de refinación que está sobresaturada? ¿Cuál es el contexto en otros países como para tener también una noción del resto de la realidad en Sudamérica? Sí, bueno, a ver, yo creo que en ese contexto hay distintas realidades dependiendo del país de Latinoamérica. No es una región homogénea, depende mucho de cada país. Yo dividiría tal vez los países que son productores de crudo y refinadores, como, bueno, sobre todo productores, como es el caso de México, Colombia, Brasil, Argentina, y lo separaría de otros que no son productores y que en buena medida siempre dependieron de la importación, ya sea de crudos y derivados, como son Chile o Uruguay, o en alguna medida también Perú. Los países que son productores y exportadores de crudo, como en el caso en alguna medida también Argentina, obviamente en volúmenes mucho menores, obviamente ahí hay una ganancia por el efecto del incremento de los precios, por lo cual hay un ingreso de divisas a esos respectivos países. El tema es cómo va la ecuación en el balance neto, ¿no? Muchos de estos países que son productores de crudo, por ejemplo México y Colombia, a su vez son grandes importadores, no solamente de crudo, de distintos tipos de crudos para sus propias refinerías, pero también de productos refinados como son el diésel y también el gas, ¿no? México tal vez es una situación particular, no se ve tan afectado con las importaciones de gas, sobre todo en el mercado spot de GNL, porque son importaciones producto de Estados Unidos que dependen de contratos de más largo plazo, pero por ejemplo Colombia sí se va a ver afectado por las importaciones de GNL en el mercado spot, de la misma manera que Brasil y Argentina también va a pasar, pero sí el tema del diésel y el consumo interno de diésel y gasoil los va a afectar a todos los países de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo a los que no producen y exportan crudo y no tienen manera de compensar la balanza de pagos. En muchos casos, por ejemplo, México y Colombia, sobre todo Colombia tiene un fondo de estabilización, por lo cual el gobierno se hace cargo de los incrementos de los combustibles sin trasladar el aumento a los precios del surtidor. Esto obviamente es una política que tiene Colombia, que obviamente tiene un límite, ¿no? Que bueno, ya el fondo de estabilización se está agotando y los consumidores van a empezar a ver el incremento de los surtidores. Lo mismo pasa en México y en buena medida en Argentina, en lo cual los gobiernos se están haciendo cargo a través de subsidios o de beneficios fiscales o reducciones de impuestos de los incrementos en los precios al surtidor, y por lo cual la población en general todavía no lo ve. Pero eso, de nuevo, tiene una mirada corta. En algún momento eso se va a empezar a ver. Yo estuve la semana pasada en México. En México todavía no aumentaron los precios de los combustibles en los surtidores. En Colombia tampoco. Pero en el corto plazo eso va a tener que cambiar y el consumidor final lo va a empezar a sentir. Ernesto, te pregunto por esto que está en boga en la última semana, sobre todo este acuerdo que estuvieron firmando Argentina con Chile, esa idea de trabajar una suerte de integración energética en el mediano plazo. Sin duda, uno de los temas ahí latentes tiene que ver con el tema, por supuesto, la posibilidad de ir inyectando más gas y más crudo hacia el otro lado de la cordillera, desde Argentina.
¿Es posible? Hay una beta muy clara ahí, da la sensación de que sí, ¿no? Digamos, no hay, están las obras de infraestructura ociosas, algunas de ellas. Chile con esa impronta que tiene o que le había impuesto Sebastián Piñera de, bueno, acelerar el proceso de descarbonización, esto de la generación, ir hacia generación más limpia. ¿Lo ves concreto, claro? ¿Puede suceder en el corto plazo? Sí, a ver, son medidas para administrar la coyuntura, ¿no? Son paliativos, definitivamente ayudan todo lo que se puede hacer en ese sentido de integración regional. El sur de Latinoamérica es una subregión que está naturalmente integrada en lo que es el mercado de gas porque hay infraestructura existente, hay acuerdos entre los países y de alguna manera u otra nos hemos organizado a lo largo de la historia para balancear el mercado y que los 4 países, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile y Uruguay y Paraguay también en alguna medida se vean beneficiados por una integración subregional, ¿no? Eso se mantiene y estas medidas, estos acuerdos entre Argentina y Chile van en ese sentido. Obviamente también hay una cosa en lo que se acuerde a nivel de ministerios o de gobiernos entre los 2 países y después otra cosa muy distinta es lo que haga el sector privado, ¿no? Y ahí las empresas del lado de Chile, principalmente las generadoras de electricidad, que son las que compran el gas de Argentina, obviamente tendrán su propia estrategia cada una, también tienen contratos de largo plazo y participan en el mercado de spot de importación de GNL. También han hecho iniciativas en estos años para aprovechar las renovables, por lo cual, bueno, el mercado chileno, si bien es un mercado chico, es muy competitivo y el gas argentino tiene que hacerse su lugar ahí, ¿no? Desde ya que la coyuntura local, la coyuntura a nivel global lo favorece porque los precios del gas han aumentado mucho y hay infraestructura y capacidad ociosa para hacer este tipo de intercambios. Así que bienvenido, en definitiva, lo mismo que el acuerdo por la adenda con el contrato de Bolivia y las conversaciones que estamos teniendo con Brasil también en el marco de ese acuerdo. Obviamente todo ayuda, todo sirve, pero no nos olvidemos que estamos administrando la coyuntura y son paliativos y son cuestiones de corto, mediano plazo. En el largo plazo se necesitan las inversiones para ampliar la infraestructura y en definitiva que Argentina pueda lograr su objetivo de ser un exportador de GNL y de gas a nivel mundial, ¿no? Yo creo que ese debería ser el objetivo de largo plazo. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto tener tu mirada de lo que está sucediendo en la región, en el país. Bueno, estos temas están en boga en los últimos días, también vinculados a una posible integración como te referías recién. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, un gusto.